Ok. Ok. Complementando las ideas que dice tu compañero, el sistema feudal, el rey ponía a un duque, a un marqués, les daba títulos nobiliarios o de nobleza a algunas personas y ellos iban a cuidar los intereses del rey en lo que iba a conocerse como un feudo. El feudo podía ser una ciudad con un territorio o podía ser una comarca o una región bastante grande donde el señor feudal estaba obligado a proteger a los siervos del rey o a los servidores del rey por medio de un ejército y además de cobrar el tributo o los impuestos que se le debe pagar al rey. En la Europa del periodo o el preperiodo de la revolución industrial se empiezan a superar estas ideas, empieza a desaparecer la cuestión de la monarquía y surge con la revolución francesa en 1789 la idea de igualdad, libertad, solidaridad entre los hombres y hacen la declaración de los derechos del hombre y la persona. Mientras aquí en América siguen imponiendo un sistema feudal, pero a pesar de ello, los españoles que son enviados para ser gobernadores, para ser alcaldes, oidores, jueces, vienen con esas ideas modernas de Europa. Estamos entrando en el periodo del modernismo. Desaparece lo que es la Edad Media, en América se instaura la Edad Media, pero en Europa empieza un proceso de modernización. Primero con la Ilustración, después ya con el periodo propiamente conocido como modernismo, se empieza a generar el desarrollo tecnológico y científico, que van a ser dos elementos fundamentales para el desarrollo europeo, que tardan a llegar en la América colonial, cosa que Estados Unidos, perdón, cosa que Inglaterra no hace. Inglaterra importa, sobre todo en la parte norte de sus colonias, lo que va a ser, lo que actualmente es Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, este, Illinois, van llegando todos esos avances tecnológicos de la revolución industrial empiezan a llegar nueva maquinaria, nueva tecnología, nuevas metodologías, nueva ciencia, van llegando para que se apliquen en los territorios y en los cultivos y en la minería o en la industria incipiente o naciente en la América colonial. Los españoles no lo hacen de modo abierto, pero va a tener repercusiones esta cuestión. Veamos cómo fue la agricultura y la ganadería en las haciendas. Cuando quitan las encomiendas en la mayor parte del territorio nacional del actual México, se crean las estancias o haciendas, que ayer lo veíamos. Ian, ¿se acuerda que era una estancia? Perdón, Una que disculpe, estancia o encomienda, ¿qué era? estancia. Mejor como encomienda, platíquemelo como una encomienda, que es lo que vimos el día de ayer. Una encomienda era algo, un encargo, una petición de una persona o una necesidad. Si eran personas, pero ¿dónde estaban las personas? En un territorio particular que les habían asignado por alguna de las autoridades competentes, que el virrey, el gobernador, le asignaba un territorio a esas personas. Y empieza a surgir la figura que hoy conocemos como hacienda. La hacienda iba a ser una demarcación territorial donde iban a haber prácticas
de ganadería o de agricultura, o ambas actividades económicas, ganadería y agricultura, y lo dividían. Las haciendas eran de los españoles que gobernaban y no de los indígenas. Los indígenas trabajaban en las haciendas. Shaila, ¿me puede ayudar leyendo? En el siglo XVIII. En el siglo XVIII, la producción ganadera y agricultora de la Nueva España se concentró grandes áreas de productos de ganado mayor y menor, así como territorios de monocultivos, de cereales, de caña, de árboles frutales para el autoconsumo y la comercialización de los excedentes. Muy bien. Hagamos un análisis de esto que ha leído su compañera. En primer lugar, en América no había, como les platiqué hace unas clases pasadas, la actividad ganadera. Y cuando ellos traen su ganado, zonas de pastizales en México existen infinidad. Si han viajado a partir de Escárcega hasta Veracruz, son interminables los potreros o ya los territorios dedicados a potreros donde se cultiva el ganado. Me imagino que lo han visto, extensiones inmensas y hatos ganaderos muy grandes que hay en esa región, a partir de Escárcega hasta Veracruz y también zonas de Chiapas. Aquí en Yucatán solamente tenemos detrás de Motul, ya por Buxot, hasta Quintana Roo, por la carretera a Tizimín, tenemos esos hatos ganaderos. Cuando llegan los españoles, como todo ese pasto no había sido consumido, no había sido utilizado para la crianza de ganado, el ganado rápidamente crece. Lo mismo sucede allá en la Argentina. Argentina fue considerado por mucho tiempo como el granero de todo el mundo, no solamente de América del Sur, sino de todo el mundo. Se producía una cantidad impresionante de ganado y cereal por el tipo de territorio que tienen. Este cambio de panorama, donde antes habían cementeras o milpas, así se le conoce, cementeras o milpas, empiezan a existir territorios o espacios para la crianza del ganado menor y mayor. Sobre todo el ganado mayor, pues sí tenían que demarcarlo. El ganado menor, que son los borreguitos, los chivos, los cerdos, eso los podían pastorear de manera libre. Empiezan o surgen nuevos conflictos. Y ahí empieza la cuestión de la propiedad. Andrea, ¿ha escuchado acerca de la propiedad comunal y la propiedad privada? No, pero me imagino que la propiedad privada son las que compras como terrenos y casas y pues no cualquiera puede entrar porque es de la propiedad de alguien y la comunal son como lugares públicos más o menos. A mí eso me viene a la mente. ¿Y la propiedad comunal? La propiedad comunal, como sitios públicos comprados por el gobierno. Exactamente. El gobierno en turno asigna a una comunidad un espacio, un territorio para que ellos reproduzcan sus costumbres y tradiciones en el cultivo, la caza, la recolección, pero es de toda la comunidad. No puede decir, esto es mi terreno, ¿no? Así como aparece en el anuncio donde dicen, hija, eso que tú ves acá, todo es tuyo. En la propiedad comunal, el territorio es de todos. Y aquí empiezan los nuevos conflictos. Las haciendas eran propiedad privada, que muchas veces invadieron las propiedades comunales de los pueblos originarios o los pueblos indígenas. Y empiezan a los indígenas a luchar por recuperar ese territorio. Muchas veces se quejaron ante los virreyes, los gobernadores, de que
A los que les habían enviado, habían invadido también sus territorios de cultivo. Otro conflicto que empieza a surgir es la cuestión de los monocultivos. Alberto, ¿alguna vez ha visto alguna milpa? O Eduardo. Vania, ¿alguna vez ha visto una milpa? Creo que no. No. ¿Recuerdan haber visto el concepto milpa cuando estudiaron Historia de México en cuarto año? Sí, sí, es como un sembrado que hay. ¿Qué es lo que podemos encontrar en una milpa? Agua. No, es un territorio de cultivo, pero ¿qué cultivo podemos encontrar en una milpa? Hay Maíz, solo maíz, Frijol. frijol, ¿qué más? calabaza, Calabazas, muy bien. Algo que no falta en la mesa de los mexicanos. Ya dijeron maíz, calabaza, frijol. Algo más que no falta en la mesa de los mexicanos. ¿Qué cosa? Que dice, si no le pongo eso a mi comida, no tiene sabor, que no es sal, es un cultivo. Chile. Exacto, chile de diferentes tipos, maíz de diferentes tipos, Iba a decir Chile, pero no estaba segura si Ajá. era. jícamas, camote, Nopal. nopales, por supuesto, Una alegría, buena Coca-Cola no debe faltar en la comida. ándale, alegría El agua, o amaranto. Había áreas que ellos cavaban para almacenar agua y poder regar. Sí, definitivamente sí. Pero las milpas no eran de monocultivo, como ustedes han mencionado, son muchos los cultivos que se dan en ese espacio. La cuestión del monocultivo, como su nombre lo dice, mono, uno, cultivo o un único cultivo de algún cereal, básicamente eran trigo, avena y centeno. El trigo, porque eran la dieta básica de los españoles para hacer su pan o su tortilla como conocemos hoy en día. La avena, consumían algo de avena, pero generalmente era para los animales y el centeno igual para los animales. ¿Qué problema trae el monocultivo? La milpa, ante la diversidad de productos que hay, cuando llega una plaga, las plagas generalmente están focalizadas a algún cultivo en particular, no te lo comen todo. Por ejemplo, pasa la langosta y te come el maíz, el frijol y la calabaza, pero sobrevive el camote, la jícama, cuando llegaron los españoles, la yuca, y el macal, bueno, el macal también lo trajeron los españoles, o los africanos, cuando vinieron los esclavos africanos, trajeron este que les mencioné que se llama ñamé, pero algo se salva dentro de la milpa, no todo desaparece, y si entran gusanos, igual hay una parte que ataca y otra parte que no es atacada. De la calabaza, si ya maduró, solamente después le sacan la semilla. En el caso de los cereales, de los monocultivos, todo el campo era trigo, todo el campo era cebada, todo el campo era centeno, todo el campo era de caña de azúcar. Y cuando llegaba una plaga se perdía todo el cultivo, lo que generaba hambruna por la pérdida económica. Si perdieron su cosecha, ya no tienen con qué comprar los otros insumos. A diferencia de la milpa, pierdes una parte, pero puedes paliarlo o sobrellevarlo con los productos que te quedan. Ahora, de la caña de azúcar y los árboles frutales que traen ellos, por ejemplo, los perales, los manzanos, las naranjas y los naranjeros y los limoneros, que son introducidos, los mangos y los plátanos, que introducen los españoles a la América, se adaptan bastante bien a nuestro territorio y empiezan a producir, pero tienen el mismo problema, que ellos en su visión ¿han visto alguna vez la imagen de un olivar o de un viñedo? Sí saben qué son esos, olivar o viñedo.
Alejandra. Sofi, ¿sabe qué es un olivar o viñedo? No me acuerdo cómo es o he escuchado digo viñedo, pero creo que es algo de que es algo importante. Ah, sí. Los viñedos es donde se cultiva las uvas y generalmente la uva no se cultiva para comer solo así, las uvas se cultivan para producir vino. Ah, Y, sí, yo he visto los que cultivan las uvas para hacer vino. y son Eso sí lo he grandes visto. extensiones donde ves la uva que ponen los pies, así se les conoce, con los alambres para que se vayan enredando en eso y puedan cultivar la uva. Y lo mismo pues, sucede con los olivares. Plantan los olivos para obtener la aceituna y de la aceituna se obtiene, del hueso de la aceituna se obtiene el aceite de oliva. Es la visión o la técnica que tenían ellos para cultivar, la traen aquí a América y siembran, por ejemplo, un terreno de puros naranjas o naranjeros o limoneros o de manzanos o perales o una extensión de puros plátanos, como podemos ver en zonas de Tabasco y zonas de Campeche. Esa es la visión del monocultivo. La caña de azúcar fue muy importante en el proceso de cultivo y de control. Los españoles traen algo que a los indígenas les llama mucho la atención, el ron. Con la caña de azúcar no necesariamente era para producir azúcar y endulzar las bebidas que realizan o los postres, sino una gran parte de la caña de azúcar era utilizada para la producción de licores, vinos, hacían vinos con la caña de azúcar o entintaban, creo que les llaman cubas, cubas les llaman a ese tipo de bebida que es una mezcla de jugo de uva con ron y producían mucho ron. Y el ron era un modo de cómo le pagaban a los indígenas algunos trabajos que hacían en favor de los hacendados y con ello los controlaron, los volvieron alcohólicos dependientes y el señor hacendado generalmente tenía su guarnición o sus reservas de ron para para darles a los indígenas y seguir con este control social. Esto es un ejemplo de hacienda ganadera, va a tener sus potreros y territorios extensos para el pastoreo del ganado. Y esto es una hacienda de cultivo. Y una de las características es que los cultivos son escalonados. Hay lugares donde ya se está cosechando, pero hay lugares donde apenas se están sembrando. Hay lugares que están en producción y hay lugares que apenas están en inicio. Y hacen una cadena para que durante todo el ciclo haya producción dentro de la hacienda. Sobre todo habían condiciones en algunos territorios de la antigua Mesoamérica, zonas de Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, tenían tierras óptimas, el mismo Estado de México, óptimas para poder tener este tipo de haciendas. Durante todo el año podían estar produciendo. Y el que está abajo es un ejemplo de hacienda mixta, que tenían un espacio para el cultivo de agrícola y otra para el cultivo ganadero. Y esto es una alhóndiga, que era un lugar de las ciudades principales donde se guardaba el grano y la producción excedente para poder manejarlo en tiempo de escasez. Vamos a terminarlo hasta aquí y nos vemos en la próxima semana.